quiero decir que voté afirmativamente este proyecto de ley, esta reforma a la ley de fortalecimiento, a la ley más bien que regula la jurisdicción especializada en delincuencia organizada, una propuesta que nace del propio Poder Judicial con ajustes que son necesarios para implementar correctamente esta ley, corrigiendo errores que se han detectado en la ley aprobada por esta Asamblea en la legislatura anterior, y creo que los cambios con las modificaciones introducidas en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico son razonables. Los principales cambios propuestos es la modificación de la entrada en vigencia de la ley de la jurisdicción especializada, producto de la realidad básicamente de que el Poder Judicial no cuenta con el presupuesto todavía para su adecuada implementación. Esta ley entró a regir el 14 de octubre de este año, ya está vigente, pero el Poder Judicial no cuenta con el presupuesto para poderla implementar correctamente, faltan procesos de capacitación. Hay que concluir que no era un plazo realista el que se estableció originalmente, y por eso este proyecto extiende por un plazo de 18 meses la vacancia para que no entre en vigencia todavía esta ley hasta que no se cuente primero con el presupuesto para la implementación y después con el plazo razonable para hacer los cambios internos que tiene que realizar el Poder Judicial. No es, para mí al menos no es el escenario ideal. Me gustaría que esta ley pudiera implementarse de forma inmediata, pero escuchando a la Comisión Técnica y a los jueces y juezas del Poder Judicial que han planteado estas reformas, no hay viabilidad para ponerla en vigencia de forma inmediata. Entonces, por ese motivo es que vamos a votar afirmativamente este proyecto de ley, esperando que el Poder Ejecutivo continúe un proceso de diálogo transparente con el Poder Judicial para garantizar los recursos que requiere esta jurisdicción especializada. También el proyecto corrige algunos errores de la ley originalmente aprobada por la Asamblea Legislativa, la Ley 9481. De lo más significativo es que la Ley 9481, en el artículo 2, remite todos los casos que califiquen como delincuencia organizada a la jurisdicción especial que se crea en esa ley. Y eso ciertamente puede generar un perjuicio mayor al beneficio que se quiere generar. La lógica de tener una jurisdicción especializada es que casos realmente complejos de delincuencia organizada se puedan tramitar en un tribunal especializado que cuente con la protección, con las garantías, con los recursos para abordar esta criminalidad con transparencia, garantizando el acceso a la justicia, pero también resguardando a las personas juzgadoras y combatiendo la impunidad que se da en los casos de crimen organizado. Pero si todas las situaciones que pueden calificarse como crimen organizado se llevan a esta única jurisdicción, se podría producir, ya que son casos complejos, se podría producir una saturación más bien de la jurisdicción, provocando un atraso en la justicia. Entonces lo que se plantea es que se puedan seguir las dos vías, que se utilice la jurisdicción especializada para los casos más complejos, así determinados según criterio del Ministerio Público, pero que también los otros tribunales penales puedan juzgar otros casos de crimen organizado cuando no se considera necesario remitirlos a la jurisdicción especializada. Y el otro cambio importante de este proyecto tiene que ver con la regulación de las causales de suspensión de la prescripción, que obviamente es muy importante, más importante que en otras materias, en asuntos complejos, como hemos comprobado en casos de corrupción o casos recientes muy sonados, donde la complejidad de los asuntos facilita que se alegue la prescripción como excusa para no ir a juicio por el fondo. Es un derecho que tienen las personas imputadas
Pero ciertamente si no se regulan bien las causales de suspensión de la prescripción, cuando estamos ante casos complejos como es la delincuencia organizada, podría también estarse favoreciendo la impunidad. La ley 9481 cometió algunos errores en la regulación de estas causales de suspensión de la prescripción. Incluso, aunque parece que esa no era la intención de las y los legisladores que la aprobaron, se eliminaron algunas causales que son muy importantes en procesos de tramitación compleja. Por eso es importante que este proyecto restituya esa normativa y armonice las causales con el resto de la legislación procesal penal, como se puede constatar en el dictamen de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Con ese breve resumen y explicación justifico mi voto favorable a este proyecto de ley, que según entiendo, señora presidenta, usted no lo dirá, requiere mayoría calificada para su aprobación. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Villalta.